Saberes es un podcast conversacional de Ocote para escuchar voces esenciales del pensamiento indígena contemporáneo en Guatemala. En este episodio escucharemos a Luis Pacheco, líder comunitario quiché, expresidente de la Junta Directiva de 48 Cantones en 2023. Claramente personaje esencial en el levantamiento de octubre, pero en este podcast nos centramos en un antecedente clave: las manifestaciones en marzo del 23 para poner freno a una iniciativa de ley que en algunos aspectos era un ataque directo a la economía popular. El día de hoy tenemos a Luis Pacheco, que es de Totonicapán y que fungió como presidente de la Junta de 48 Cantones 2023. Lo hemos invitado el día de hoy para que conversemos con respecto a una movilización que ocurrió hacia finales de marzo, que apuntaba a poner freno y para que se engavetara la iniciativa de ley 6165, que tenía que ver con, digamos, en sus aspectos más profundos, a un ataque a la economía popular, a la economía denominada informal, y sabemos pues que en Guatemala es un país que se constituye su economía en un alto porcentaje de economía popular. Entonces llama la atención el hecho de que un pueblo como Totonicapán, que ha luchado por la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas y también por el bienestar económico, haya salido a esta manifestación, haya convocado un levantamiento y que otros pueblos se sumaran. Y para eso pues convocamos a uno de los protagonistas de ese momento en el año de 2023. Así que le damos la bienvenida, Luis Pacheco, mucho gusto. Don Luis Pacheco, porque en Totonicapán a todo expresidente o a todo alcalde se le tiene que decir don, independientemente de la edad. Entonces, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Gladys, ella es Camila y estamos trabajando en este proyecto que se llama Saberes. Y entonces vamos a conversar. Quisiéramos reconstruir el proceso de levantamiento de marzo del 2023, y como sabemos pues como estructura política en Totonicapán hay una serie de pasos, una serie de movimientos que se hacen previo a un levantamiento. El levantamiento o la toma es el último paso. Entonces quisiéramos reconstruir el por qué la Junta Directiva tomó la decisión, qué pidieron las comunidades. Para la gente que no sabe, aunque a estas alturas se puede decir que no es que no sepan, pero reconstruyamos ese momento. ¿Qué nos puede decir al respecto? Buenas tardes o buenas noches a los que nos vean, ¿verdad? Antes que nada, gracias por la invitación, ¿verdad? Justamente 48 cantones, así como tal, como organización, uno de sus principios es velar por el bien común, por las necesidades a nivel local. Y en ese momento, cuando nosotros asumimos esta obligación y la responsabilidad de dirigir a la organización como tal, la Junta Directiva, empiezan a recibir consignas desde el mes de diciembre, de noviembre, diciembre. Ya en enero, uno va analizando y va viendo la coyuntura nacional que está pasando, se va enterando de algunas iniciativas, se va enterando de algunas situaciones que pueden afectar a la población. En ese momento, una de las que estaba motivando era la modificación a la ley del impuesto del IVA, el CF de 2500. Pero con esto nosotros nos empezamos a investigar con profesionales del tema, ¿verdad? En derecho tributario, auditores, abogados y notarios, y resulta que ahí también ya estaba una iniciativa, que es la 6165, que venía un poco a establecer ciertas condiciones al sector informal. El sector informal en Guatemala, pues son la mayoría. Y pues no distinguía que tuviera una empresa grande o una empresa pequeña, todos son comerciantes y todos tienen que regirse bajo esa iniciativa. Y de ahí parte también algunas formas de recaudación. No me acuerdo bien y no quiero mentir, pero si no se me da, en el artículo 9 de esa iniciativa hablaba de la forma en la cual las cooperativas iban a ser
un ente retenedor de ese impuesto. O sea, si ahí van a depositar, pues ahí van a retener parte del impuesto y de esa manera iban a empezar a recaudar. Nosotros de ahí empezamos a ver que venía una iniciativa un poco más complicada para los pueblos y justamente esa manera de recaudar, pues en un momento las transacciones no son por negocio, sino que tal vez es un pago de una deuda o no sé, alguna transferencia que no sea por obtener algún lucro. Y desde ahí empezamos a ver de que no es correcto hacer eso y que iba a afectar más al final al consumidor final. Y también manifestábamos de que no es tanto que nos opongamos a la tributación, no es eso, sino que simple y sencillamente la recaudación de la SAT es perfecta y es bastante, que no se ve reflejado en los servicios en las comunidades de salud. O sea, tenemos un centro de salud donde no hay medicina. El médico llega y apenas tiene una sillita en donde poder sentar y atender a los pacientes. Entonces, ¿dónde van nuestros impuestos? ¿Verdad? Es de ahí en donde surge esto y como volvemos a decir, hubieron pláticas, hubieron análisis, diferentes ponencias. Nos reunimos con otros pueblos en ese mes de marzo, más o menos, si no estoy mal. Solo fuimos Sololá, 48 cantones y el Parlamento Xinca los que llevamos a cabo este evento, si no estoy mal. Yo creo que sí ya se empezó a sumar, pero fue más puntual ya en el siguiente evento, ¿verdad? Pero en ese evento, nosotros, el evento duró 2 días. Venimos y aquí empezamos a pedirle al Congreso que desconociera esa ley, empezaron a decir de que no, que todavía no ha entrado a discusión, de que un montón de circunstancias que también no dejaban claro si realmente la iban a conocer o no. Que al final de cuentas también fuimos, ahí sí quedó una mesa de diálogo con el superintendente y las personas de la SAT, en donde también ellos trataban de hacernos ver que es necesario, que se tiene que llevar a cabo, que no sé qué, pero que al final de cuentas de todo esto logramos que no lo conociera. Si no estoy mal, quedó en primera lectura, porque sí ya lo habían conocido, aunque nos habían dicho que no va, pero quedó ahí en el despliegue, quedó en el portal, ahí se miraba que había en primera lectura, pero ahí quedó. Se suscribió un documento incluso con el Procurador de los Derechos Humanos, en donde esa iniciativa pues ya no la iban a volver a conocer, ¿verdad? Pero esa fue la circunstancia por la cual motivó, porque allá en Totonicapán, pues hay señoras que tienen sus arbolitos de manzana y llevan sus manzanitas en sus canastas, la ponen en el parque y lo venden. No es justo que les cobren impuestos a ellos, pues, o sea, no solo apenas si lo ganan y todavía tienen que tributar, ¿verdad? O sea que hay, hay condiciones que se deben de establecer bien claras y enfocadas hacia dónde. Y esas condiciones fueron las que se analizaron y todo surge allá en la organización de 48 a través de la asamblea. Nosotros nos delegaron eso de investigar, de ver y de qué tanto nos afecta. Y al final determinamos de que sí nos afectaba bastante, porque allá eso pasa en el tiempo de duraznos, pues las señoras buscan sus duraznitos y los van a ir a vender, ¿verdad? Y ahí estaba claro de que no, media vez usted está haciendo una venta, por muy grande o pequeña que sea, está lucrando y tiene la obligación de pagar impuestos, ¿verdad? Esa fue una motivación y esos son los procedimientos que nosotros llevamos y demostramos de que no era solo por el hecho de venir aquí a oponerse a algo. O sea, no es que no seamos gente que sepamos tributar, esa no es la situación, sino que es la forma en la cual también se quieren recaudar los impuestos y la manera en la cual el pueblo también visualiza sus impuestos que no son bien utilizados, ¿verdad? Es algo de lo que les puedo contar dentro de ese evento, ¿verdad? Fíjese que el día que fue el paro, el levantamiento que duró 2 días, efectivamente, fue el 27 de marzo. Y el 27 de marzo inició la carrera electoral. Fue cuando se dio luz verde para que iniciara la campaña electoral. Si quiere, se puede ver, son dos procesos ocurriendo al mismo tiempo. Y que lo que mostraba era que digamos, los grupos dirigentes de políticos y económicos del país estaban en la carrera de la producción digamos, de la carrera electoral, pero eso estaba totalmente desvinculada con este tipo de problemas como los que usted ha mencionado. ¿Cómo analizaría usted eso pasado el tiempo? Que demostramos que el pueblo nos preocupamos más por una situación social, ¿va?
que en su momento nos vamos preocupando de lo que primero va a afectar, porque a la par de esto que usted está explicando ahorita, viene y resulta de que iba esa iniciativa de ley. ¿Cómo lo quería utilizar? Es otra cosa. Pero que al final nosotros, nuestro fin primordial en ese momento era detener esa iniciativa. O sea, empezó todo ese proceso y toda esa situación, pero desvinculados, es, bueno, lo entendemos desde nuestro punto de vista, como que el interés muy particular de ciertos sectores o ciertos grupos es el obtener, ¿qué le digo yo? Un beneficio personal, en el sentido de que, bueno, esto está pasando y que pase y pues no me afecta y al final pues vamos a ver cómo ir tratando de que no siga avanzando. Nosotros lo enfocamos más, por eso digo que las autoridades, más a nivel social, más a nivel comunitario, el enfoque es ese que nosotros le damos y por eso en ese momento pues casi no estábamos vinculando tanto las dos relaciones, fíjese. En ese momento no era tanta la preocupación que iba a pasar a futuro, que quiénes sí, quiénes no, sino que era ese evento que iba a afectar directamente a la población. Nosotros así lo estábamos visualizando, ¿verdad? Sí teníamos claro que el año pasado, 2023, iba a ser un momento muy complicado, muy controversial, de muchas sorpresas y pues eso no, eso pasó a muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, y también la narrativa del Estado, bueno, la narrativa que manejó el Estado también con los medios de comunicación fue que estaban llamando a más ciudadanos a tributar, ¿verdad? A través de 3 sectores, el primario, el bovino e el informal. Pero ahí le quisiera consultar a usted, como, o sea, creo que justo muchos de estos procesos tributarios y económicos y de parte del Estado tienen estrategias contundentes, como de desplazamiento también de las personas que trabajan en el mercado informal. Y uno quisiera preguntarle qué opinión tiene usted al respecto sobre esas estrategias puntuales que podemos ver que hacen las municipalidades, que hace pues ya el gobierno, no solamente pues en las ciudades, que tal vez es lo que se puede ver como que sale más mediáticamente, pero también podemos ver el desplazamiento en la antigua Guatemala, en múltiples localidades, de cómo actúan varias municipalidades pues hacia ese trabajo, el mal llamado como trabajo informal. Uh-huh. Fíjese que esa ley traía algo muy interesante, que en su momento decían, mire, pero si al final el sector informal va a ser el menos afectado, va a ser más el bovino, el pecuario, cabal, ahorita que me acuerdo, porque eso lo estábamos analizando con un auditor que tiene mucha experiencia en el derecho tributario y también fue parte de la SAT y él decía es que esto lo hacemos así. Entonces, de alguna manera, son estrategias que quieren hacernos entender de que no nos va a afectar. Y esto lo maneja, como se lo dijo, el Estado a través de las diferentes entidades que tienen esa relación directa con las comunidades. Eh, Eso nosotros lo estuvimos claramente viendo desde ese punto de vista, cómo es o cuál es la idea de ellos de querer tributar, o sea, ¿por qué, por qué más recaudación? ¿Y por qué ahora el sector informal? Claramente, y caigo nuevamente que el sector informal es uno de los más grandes. Hay muchas personas que tienen negocios pequeños, pero que también las utilidades que obtienen son pequeñas. O sea, imagínense que tenga una utilidad de 50 quetzales al día. ¿Qué va a hacer con 50 quetzales al día? Porque acordémonos que puedo vender 1000 quetzales, pero no toda es utilidad. En una tiendita, un promedio de 3000 quetzales le genera casi una utilidad del 15%. Dice, o sea, ¿cuánto es esa utilidad? Y sobre eso, pagar impuestos todavía, el 12%, o sea, le queda una utilidad tal vez de 7%, por decirlo así. Entonces, esas estrategias de desplazamiento es la manera en la cual nosotros visualizábamos como otra forma de tener un control justamente y nuevamente sobre los más pequeños. Porque fíjese que nos damos cuenta, y esto pues muchos lo sabemos, que muchas empresas grandes han evadido impuestos. ¿Y por qué no prestarle atención a eso? Para que paguen sus impuestos, para que realmente se pongan al día. No, lo que quieren es, bueno, nuevamente que la población, los que tenemos o los que tienen negocios pequeños, tributemos y decir, bueno, tenemos una buena recaudación, que hay un mensaje ahí en decir, sí se puede recaudar más y lo tenemos que hacer de esta manera.
De esa manera nosotros hemos visto de que han trabajado así conjuntamente Estado, municipalidades y las diferentes instituciones. Al menos eso vimos el año pasado. Y eso lo vivimos y lo platicamos. Y nosotros incluso en Totonicapán ese año, me acuerdo que hablamos con un representante de la SAT y le decíamos, pero ¿cuál es la idea de meter al sector informal? No, es que son bastantes. Pero hagamos un análisis, o sea, conocen realmente las comunidades cómo trabajan, saben cuánta inversión han hecho, conocen cuánto gastan de su comunidad para allá. Y ahí empezamos un poquito el proceso de esto. Y es ahí, nosotros de ahí entendimos esta situación, de que de esa manera querían venir y empezar a recaudar más, a recaudar más impuestos. Pero por eso yo vuelvo y repito de que nosotros no es que no nos guste tributar, si lo hacemos. Al comprar un producto en cualquier empresa, cualquier negocio, estamos tributando, ¿verdad? O sea, sí tributamos, ¿verdad? Incluso hasta los campesinos que producen maíz y que no venden al ir a una tiendita están tributando. Y eso también nosotros lo explicamos. Todos al final tributamos. Pero esas estrategias son muy, no sé, yo las veo como que bien estudiadas para hacer ver que no va a afectar, pero que al final sí afecta. En una conversación previa a que digamos, empezara el levantamiento, quien fungía como vicepresidente en ese tiempo, don Basilio, decía una cosa muy interesante, que el COVID había dado el chance para que seguramente las estrategias tributarias se refinaran, porque decía, se dieron cuenta que en el COVID los pueblos indígenas y las comunidades seguimos trabajando, no caímos rápidamente como cayó la ciudad. Entonces se dieron cuenta que en las comunidades y en los pueblos hay cierto nivel de intercambio entre comunidades, o la capacidad que tuvo en ese tiempo también la Junta de haber organizado mercados cantonales para evitar el contagio. Eso mostró que hay la capacidad de organización económica y política, porque muchas veces lo que se mira de Totonicapán es únicamente la organización política, pero el COVID dio la oportunidad de mostrar que hay que lo político y lo económico va siempre ligado. Entonces, creo que ahí hacia allá apuntan esos procesos de refinamiento, de tributación, de exprimir y explotar pues gran parte de la producción de la riqueza que hay en las comunidades, y que es como base y sustento de la autonomía política que se tiene, es porque también hay una autonomía económica que está cada vez más golpeada. Yo leería así ese proceso, no sé cómo lo ve usted. Yo pienso que el COVID fue como la luz verde para darle el seguimiento, porque esto ya lo han analizado. La economía informal, pues le llamamos informal no a los pequeños o grandes, sino que a todos aquellos que no tengan establecido un registro dentro de la SAT, ¿verdad? O las instituciones que corresponden también, ¿verdad? Pero sí, claramente se ha demostrado de que pues, el Estado en su momento aportó cierto monto para salir adelante, pero realmente eso no alcanzaba, pues. Pero cuando ya se aperturaron los mercados en las comunidades, es increíble cómo se vio la producción local que había, de tomate, cebolla, de incluso huevos, pollos y todo eso. Eso pudo haber aperturado más la idea de que sí hay posibilidades de mejor recaudación, eso sí. Pero yo pienso que también a la par de ello, pues ya vienen haciendo ese estudio porque incluso dentro de los mercados hay vendedores de telas típicas, de cortes, de artesanías. Entonces también pues ese análisis lo tienen y lo tienen así ampliamente, ¿verdad? Pero sí, el COVID fue como que la gota que dijo, bueno, sí se puede y sí tienen la capacidad, porque al final de cuentas las mismas personas se unieron, crearon, produjeron, vendieron y lógicamente obtuvieron una utilidad, pero lo que les vuelvo a repetir, es una utilidad mínima. Eso es más para ayudarnos entre población. Y es ahí la inconformidad de los pueblos indígenas, porque al final, miren ustedes, no es escondernos, pero en las comunidades podemos vivir más tranquilos, aunque sea con la masa y un tamalito y sal, pero lo tenemos. Y allá una familia pobre,
aunque sea un pollito, una gallina ponedora la tiene y va a sobrevivir con un huevito, temprano con un nivel de desnutrición, pero todavía tiene que comer. En la ciudad no. La ciudad ni espacio hay para sembrar, ni hay espacio para producir. Entonces, es algo que van analizando, es algo que se viene. Entonces, por eso nosotros decimos de que no es correcto también que se vaya a atentar contra esta pequeña economía, no solo saliendo de esto, tratando de no molestar al Estado en decir, bueno, necesitamos que invierta porque no hay una inversión clara, sino que después de que uno invierte, le quieren todavía cobrar sobre esa inversión. O sea, es un análisis muy fuerte el que se tuvo que tener ahí para ver eso. Pero sí, el COVID aperturó como que sí se puede y sí tenemos que llegar ahí porque en esos espacios se puede recaudar más, ¿verdad? Y yo creo que también es una intención de monetizar una sociedad, porque efectivamente quienes somos de Totonicapán sabemos que es posible vivir sin comprar. Ujú. Aquí en la capital hay que comprar tortillas todos los días, pero en Totonicapán no tiene usted que comprar. Tiene su cosecha del año pasado y con eso está comiendo, y lo que está haciendo este año le sirve para el siguiente. Entonces puede desarrollar una vida sin comprar, es decir, su vida no está plenamente ligada al mercado. Claro. El hecho de que se estuvieran queriendo grabar más impuestos obligaba entonces a monetarizar economías que no son plenamente monetarias, porque la economía no es únicamente monetaria, Claro. sino más bien es de autoproducción. Y aunque pues muchas personas o muchas tradiciones teóricas consideran que la autoproducción no es desarrollo, en realidad es autosustento, y es lo que ha permitido que haya un proceso político organizativo como 48 cantones o Municipalidad Indígena de Sololá o la misma Municipalidad Indígena de Chichicastenango o las comunidades organizadas. Tiene que ver. Hay la posibilidad de hacer una lucha política porque hay un colchón y un sustento económico. Claro, hay un autogobierno, hay una autonomía, una autodeterminación, pues ahí la economía se mueve y es increíble, pero como organizaciones indígenas están referentes estas, pero hay muchos municipios que también tienen su economía propia. Por ejemplo, San Pedro Soloma, increíble. El nivel de educación allá pues es muy bajo, pero la economía es muy alta. Ya los jóvenes a los 20 años ya son empresarios con hoteles, con inversión, o sea, pero es increíble cómo se ha movido. Y es lo mismo que pasa en eso, y por eso esa estructura se mantiene un poco fuerte y tiene esa historia, porque definitivamente, bueno, si el Estado no nos quiere apoyar, nosotros salimos adelante. Tenemos nuestro propio gobierno, nuestro propio sistema de justicia incluso, que resolvemos más rápido los casos dentro de las comunidades que llevarlo a una institución del Estado. Entonces, eso es muy fundamental. Y sí, claramente, pues de alguna u otra manera esto puede afectar a un Estado en decir, aquí los pueblos indígenas demuestran que a través de estas prácticas se lleva a cabo esto y esto, y nosotros no lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa acá? Es de que nosotros todavía servimos con conciencia moral. O sea, aquí no recibimos ningún pago por hacer eso. Entonces, eso es lo que tiene esa fuerza también, porque ahí o lo hacemos con esa conciencia moral de servir. De aquí es el servicio, ¿verdad? Entonces, eso, la economía, tanto ahí sí que monetaria, como la del servicio, como la organización, como el respeto que tenemos a nuestras autoridades, fortalece todo esto, ¿verdad? Y es ahí en donde se logra toda la movilización, que yo lo mantengo y lo he manifestado, que la movilización o las resistencias o estar manifestando en nuestros puntos de resistencia es el último acto para ser escuchados. Porque si no es así, no nos escuchan, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que sucede ahí dentro de 48 cantones. Y solo también, bueno, cuando me puse a escuchar las entrevistas de prensa que usted dio en ese momento, y justamente había una exigencia cuando ya estaban pernoctando en la noche, de que los diputados, no recuerdo qué persona en específico, no los atendían. Y ustedes nombraban de que aunque fuera de noche, pues ustedes igual estaban en servicio, y que no podían creer que estas personas pues no pudieran atender a sus demandas durante esa noche que estuvieron pues en su servicio. Y también hablando un poco y abordando un poco más esto para las personas que no lo conozcan, también mencionaban que el poder del pueblo está en el servicio. Uh-huh. Entonces podría profundizar un poco más pues en esta postura y en esta decisión política que mantuvieron durante todo ese tiempo para lograr pues engavetar esa ley. Pues mire,
no me acuerdo claramente de quién lo dijo, pero decía que el servicio, que cuando un funcionario público entienda que son servidores del pueblo, las cosas pueden cambiar. Nosotros como autoridades indígenas lo tenemos claro. Nosotros servimos 24/7, o sea, las 24 horas, los 7 días. No importa si de plano toca levantarse a la 1 de la mañana a atender un accidente, tenemos que estar. No recibimos ningún sueldo, o sea, todo eso nos honora. A veces no entendemos por qué los diputados no pueden servir. O sea, tienen un horario establecido, de 8 a 5 y después de las 5 ya no. No, pero si son servidores del pueblo, o sea, también están en servicio, porque al final son electos por el pueblo. El pueblo somos los dueños de nuestro territorio. Sin una población no hay Estado, ¿verdad? Entonces ellos son funcionarios públicos, tienen la obligación de servir al pueblo. Pero y en ese momento, cuando nosotros decimos que el poder del pueblo está en el servicio, porque lo demostramos al final con esa manifestación, con esa defensa de la democracia, con ese respeto hacia nuestros vecinos cuando nos nombran como autoridades. Entendemos que nuestra función es servir. Pero si yo estoy sirviendo, pues necesito el respaldo de ustedes. Pero ahí demostrar que el servicio que estamos haciendo va a ser en beneficio del pueblo, no un beneficio particular, porque no tenemos ningún sueldo. Entonces, entendido así, tenemos una obligación moral. En los funcionarios públicos una obligación moral y una económica. La moral porque saben que representan también al pueblo. O sea, al final, dejémonos de partidos. Cuando uno ya llega a ser electo como funcionario público, pues deja camisolas, ¿va? Ahí sí que ya se vuelve representante del pueblo. Pero a veces no se entiende. Se entiende de que no, que ellos no me apoyaron, entonces es solo para ellos, cierto sector. Y es ahí en donde nosotros decimos de que hay que entender que el servicio se debe de entender como un concepto de contribuir al desarrollo de la población. Eso para nosotros es el servicio. Llegar y aportar, colaborar con, brindar, opinar, proponer, pero siempre en favor de la población. Y es ahí en donde yo le vuelvo a repetir que lastimosamente no hemos logrado dar a entender a nuestros funcionarios públicos que ellos también son servidores de la población, ¿verdad? Con la única diferencia es de que tienen un pago, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde nosotros decimos que el servicio, el poder del pueblo está en el servicio, porque al final, fíjese que nosotros podemos decir, bueno, como junta directiva podemos servirles y todo, y vamos, pero si la población también no sirve para que nos respalde, porque ellos también en su momento sirven y salen de sus hogares sin recibir ningún pago, y todo lo que dicen en las redes que nosotros pagamos, que somos financiados, eso es mentira. Las decisiones se toman en asamblea. La asamblea en su momento en cada comunidad viene y dice, bueno, miren, es necesario manifestar por tal y tal situación. Por ejemplo, la ley. La ley en cada comunidad se expresó, va a afectar esto y eso y esto, y señores, aquí todos tenemos un negocito y nos puede afectar. ¿Qué hacemos? ¿Salimos o no salimos? Bueno, se escuchan opiniones de todo el que quiera hablar. Algunos sí, otros no, que afecta, que no sé qué. Bueno, pero al final dice la mayoría, bueno, sí salimos. Tenemos la obligación de salir y respaldar a nuestras autoridades. Señores autoridades, si salimos. Yo digo, no, yo no quiero salir, disculpen, pero es su obligación salir. Nosotros le estamos diciendo, no le estamos preguntando. Es un mandato de la población, va. Toca salir, va. Pero ¿qué hacemos con aquellos que no quieren servir? Porque hay vecinos también que dicen, no, que yo no salgo. Bueno, pues usted va a salir beneficiado. Su obligación es salir. Bueno, entonces, bajo su conocimiento, si no sale, mande a un representante o tiene la obligación de pagar una multa. ¿Está de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo. A nadie se le impone, sino que es un acuerdo que ya sabemos que es nuestra obligación de servir para tener un beneficio, ¿verdad? De lo contrario, no podríamos. Y es ahí en donde para nosotros es el lema, ¿va? Del poder del pueblo está en el servicio, porque al final todos servimos en un momento. Si no son autoridades, pero sí están saliendo a luchar en defensa de algo que está afectando al pueblo. Y eso es servicio, fíjese. Entonces, eso, por eso le digo que es amplio y por eso se maneja que el poder del pueblo está en el servicio. Porque al final todo el pueblo sirve y todo el servicio pues ha sido para beneficio de toda Guatemala. Y es que nosotros en ningún momento hemos dicho solo que beneficia a Totonicapán.
¿verdad? No, ya que nos sumemos más y demostremos que tenemos esa capacidad de articulación, de conocimiento, pues esa es otra situación, pero al final el beneficio es para todos, aquí ya no solo pueblos indígenas. Sí, de hecho, el que se haya engavetado esta iniciativa benefició a nivel nacional, no únicamente a Totonicapán, lo mismo que ocurrió con las manifestaciones para que no se cerrara la carrera de magisterio o la oposición para que no se reformara la Constitución en el artículo 66 o el alza a la energía eléctrica. Digamos que consecuencia de eso pues ocurre la masacre del 4 de octubre. Y creo que pues las luchas comunitarias y en particular las que salen de Totonicapán o las que se gestan en Totonicapán tienen el efecto expansivo, es decir, como un terremoto, ¿no? Que comienza en un pueblo y que luego se va expandiendo y se va expandiendo, y creo que eso ocurrió con esta iniciativa, con la lucha que hubo con querer derogar esta iniciativa de que buscaba obligar a los pequeños comerciantes o a los comerciantes comunitarios a tener que formalizarse. ¿Usted cree que bueno, ese fue un gran momento en la historia nacional porque fue un momento de tope? Es decir, muy a la costumbre, digamos, a la costumbre histórica de 48 cantones que lo que pide se le da. Entonces pidió y manifestó que se engavetara esa iniciativa y se logró. ¿Cómo valoró usted eso? Porque yo me acuerdo que estaban aquí en la capital y luego retornaron todos en caravana al segundo día en la madrugada. Esos son, digamos, grandes momentos de las victorias y de las luchas comunitarias que hay, que probablemente el mundo capitalino o quien no vive en Totonicapán no lo puede comprender, pero esas son como las otras o nuestras fiestas políticas o las maneras de cómo se celebran las victorias, porque esa fue una victoria de que efectivamente la fuerza del pueblo puede poner límites a la acción estatal. Pues una experiencia muy grande al momento de ver de que la población, nosotros regresamos al siguiente día, entonces como eso de las 11, 12 de la noche estábamos entrando y pues había caravana de vehículos esperándonos desde Alaska, pues muy contentos, muy alegres, porque representó el esfuerzo de la población con un resultado. El resultado fue, bueno, nos comprometemos a no conocer, lo dejamos ahí, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que el agradecimiento del pueblo es grande cuando realmente hay una conciencia en trabajar para el pueblo. Las autoridades indígenas, el hecho de dar la oportunidad de ser autoridad indígena en 48 cantones, da la oportunidad para demostrar las capacidades que tenemos nosotros y hacer el buen uso de la institución para exponer las necesidades del pueblo. Pero la situación está ahí, y respondiendo a su pregunta, es de que la población estaba bien contenta, bien alegre, y pues ahí sí que dijeron, 48 cantones nuevamente ha contribuido al Estado, a la población indígena, para que no seamos más exprimidos, porque así lo decían muchos vecinos, en el pago de impuestos. Y como les vuelvo a repetir, no es que no queramos pagar, sino que los impuestos no son bien utilizados. O sea, escuelas públicas muy dañadas, centros de salud sin medicina, y cada rubro tiene pues, sus fondos. Por ejemplo, las tarjetas el pago del impuesto de circulación de vehículos va para carreteras, ¿verdad? O sea, no hay que utilizar para otro, pero desconocemos también porque no hacen bien ese uso, o se los roban, o saber qué pasa. Pero el agradecimiento de la población fue grande, o sea, dijeron, pues ahí está nuestro líder y lograron y los felicitamos porque no es fácil quedarse durmiendo ahí en un pasillo del Congreso, no es fácil que lo vean a uno así como que, ¿y qué viene a hacer aquí, verdad? Esta gente no sabe lo que quiere, no es fácil, es un momento de demostrar que sí conocemos, que sí sabemos, pero también necesitamos ir sumando a personas que nos van demostrando que sí tenemos razón, porque también nosotros siempre hemos manifestado que tenemos que tener un análisis previo para no llegar ahí sí que decir, bueno, ¿y qué quieren? Y no queremos nada, ¿verdad? Entonces, eso sí se resulta en un agradecimiento de la población. La población lo agradece muy bastante, así fuertemente, el hecho de velar por los derechos de la población y que no solo refleja a nivel de municipio, sino que a nivel nacional, ¿verdad? Estás escuchando la temporada 2 del podcast Saberes.
Voces indígenas en el presente. Te invitamos a escuchar los 6 episodios de la temporada 1, presentada por la cantante cachiquel Sara Curruchich, quien conversó con Lorena Cabnal sobre los procesos de sanación desde una mirada política y comunitaria, también con Edgar Skid y su visión refrescante y crítica de la arqueología y otras ciencias sociales, con Ana María Chocoj, una mujer trabajadora y defensora de la tierra y los cultivos del modelo maíz, entre otras voces esenciales para nuestro tiempo. La historia de la confrontación y del ataque que hay contra las comunidades se cristalizan en varios puntos. En uno de los más importantes es por los tributos, porque usted lo hizo muy claramente, no es que no tributemos, claro que estamos tributando. Y la rebelión de Atanasio Tzul, en 1820, fue por los tributos. Es porque ya en las Cortes de Cádiz se habían quitado los reales tributos, pero sus representantes criollos en Guatemala todavía seguían cobrando. Pero no es solo por eso, no es que porque ya la corona lo quitó y los criollos lo seguían cobrando, sino que eso ya había provocado una cantidad de levantamientos pequeños en los años posteriores. De hecho, Atanasio Tzul había sido principal en 1816, pero es hasta 1820 que va a aparecer, porque él es uno de los que se oponen a la recaudación. Un alcalde comunal. Él fue un alcalde comunal en 1816 y 4 años tuvo después. Como 20 días como un presidente indígena. ¿No? Bueno, se levantó, se declaró independiente antes de la independencia, pero el problema había sido fundamentalmente el oponerse a los tributos. Y no es que no se trataba únicamente de tributos en pago de reales, sino también porque tenían que dar como jornales de trabajo gratis a la iglesia. Entonces, como contra la explotación y contra la recaudación ha sido un punto de confrontación. 200 años después ocurre otro levantamiento, el del 27 de marzo. ¿Cómo analiza usted entonces eso? Tributos hace 200 años, tributos 27 de marzo de 2023. Una vez nos pusimos a platicar también con otros compañeros de ese tema y decíamos, muy interesante, que al final estemos todavía al pendientes de qué está pasando. O sea, los pueblos indígenas, aunque nos digan que no tenemos esa capacidad académica para ir sabiendo qué es lo que el Estado está haciendo, y a pesar de que no lo ponen así públicamente, ahí lo ocultan, sí, lo tratan de ocultar, y cuando nos enteramos, pues ya está aprobado. Pero es interesante que seguimos al pendientes de lo que vaya pasando dentro del Estado. Y lógicamente uno de los tributos es lo que también afecta, y es una de las causas en el hecho de el costo de la vida, ¿verdad? Porque lógicamente quien al final termina pagando todo, el consumidor final. Al final, el empresario pues le sube los precios o le baja de cantidad de producto, que eso pasa, mantengo el precio, pero cuando miramos de una libra, no es una libra, ¿va? Entonces, venimos analizando y al final dijimos, es increíble cómo desde antes las personas han sido y se han preocupado siempre por tributar, está bien, pero que también no sea una tributación que también exagere en la población, que ya solo en beneficio porque necesitamos recaudar más, pero para robar más, o no sé cómo expresarlo, pero por ahí es el tema. Entonces es interesante demostrar de que sí seguimos preocupados por todo lo que pasa. Y el tema de tributaciones, ustedes, si no se tiene una claridad y una estrategia clara hacia dónde van a ir esta nueva recaudación, qué beneficios le va a dar a la población, definitivamente no se va a lograr subirle más a los impuestos o tributar más, porque definitivamente eso afectó en esos tiempos que estaban tributando también, y como usted lo dijo también, no solo era económicamente, pero el principal fue el económicamente, porque dijeron, nosotros somos trabajadores y le tenemos que pagar. O sea, no solo trabajamos y pagamos por el trabajo que hacemos, de eso no se vale. Entonces, es casi lo mismo, solo que en otros términos. Nosotros producimos y el Estado no nos da esas facilidades de producir. Y aparte de producir, le tenemos que pagar, ¿verdad? Es complicado, ¿verdad? Porque las comunidades, allá pues nadie le va a decir a alguien, mire, tenga unos 1000 quetzales, inviértalo en pollos. Pero eso sí, después me pagan, ¿no? Uno tiene que ver de dónde obtener esos recursos y la crianza, y después pues se pone a vender.
Entonces, es lo que a veces no se ha entendido. Y es ahí en donde decimos, pero ¿por qué también si nosotros mismos vemos de dónde obtener los recursos? No es que nos hayan regalado un capital, porque incluso hasta en las mismas instituciones financieras le dan un capital a uno, pero tiene que pagar ahí sí que los intereses. O sea, no todo es bonito como se mira. Pero eso es muy interesante y pues nosotros lo tomamos como que un momento muy oportuno para recordar parte de la historia que siempre se ha tenido esa defensa en bien de los pueblos. O sea, no descarto esa palabra del bien en común y que se tiene que materializar en salud, educación, vida digna. O sea, la vida digna no significa que todos seamos millonarios, sino que vivamos con una buena calidad de educación, que es muy importante, que en Guatemala en muchos lugares no llega, y pues que tengamos salud, medicina, y que la desnutrición vaya bajando, ¿verdad? Entonces, eso nosotros lo habíamos visto desde ese punto de vista, que fue una réplica, solo que en tiempos distintos, ¿verdad? No, justo que ahora que estamos hablando sobre la vida digna, ¿verdad? Y cómo la vida digna, bueno, primero preguntar un poco vinculado a lo que decía Gladys sobre el tema del dinero, ¿verdad? De cómo, pues desde la idea del Estado, y eso es algo que hemos venido conversando con otras personas de este podcast desde hace pues ya bastante tiempo, de cómo encuentra mecanismos para introducir ese sistema de dependencia. O sea, ya sea a través de justo, pues a través de las semillas o a través de como empobrecerte o a través de hacerte trabajar justamente para crear ese recurso. O sea, como el dinero es un recurso que el Estado ve como la idea de desarrollo, digamos. Ajá. Y de cómo pues las comunidades se autogobiernan y tienen su propia autonomía, pero que el gobierno pues siempre trata, ya sea a través de justo de crear impuestos o de crear como estrategias de, por ejemplo, los transgénicos, de que las comunidades se vuelvan dependientes del dinero para subsistir. Entonces, ¿usted cómo ve esa relación de la dependencia? Yo lo analizo desde ese punto de vista que lógicamente se quiere tener crear esa dependencia de las personas directa del Estado, en el sentido de que el Estado sí tiene que invertir y pues invierte, pues tengo que pagar mis impuestos. Pero como lo hemos dicho anteriormente, las comunidades pueden subsistir sin inversión del Estado, como pasó en el COVID. En el COVID llegó muy poca ayuda económica a las personas y se subsistió. Y la verdad que en las comunidades, pues esas cosechas pues tienen mucha más vitaminas, o sea, son puras, no llevan tanto químico como muchos tiempos. Entonces, lógicamente, si el Estado logra tener ese mecanismo, como que se volvería dueño hasta de nuestras tierras, como que ellos serían los administradores de lo que nosotros producimos, en el sentido de que si se vuelve una dependencia, necesito del Estado para poder subsistir, pues yo me voy a volver dependiente de lo que ellos den. Entonces, yo creo que por ese mecanismo que está buscando el Estado, y lógicamente el Estado lo que le va a interesar para un desarrollo, supuestamente, es el dinero. Es dinero para tener un mejor desarrollo, supuestamente, pero no siempre es el dinero. No siempre el desarrollo también se ve en las capacidades y en la inversión de educación. Entonces, yo pienso que las comunidades por eso hemos demostrado que no dependemos de la inversión directa del Estado, porque el Estado no invierte en las comunidades, no invierte en los pequeños productores, porque allá crecen los arbolitos de manzana sin necesidad de estarles abonando tanto. En algunos terrenos las milpas producen buena calidad de maíz, de mazorcas, sin comprar abono. Y lo vemos reflejado, yo creo que este año no hubo repartición de abono, pues las personas vieron cómo conseguir el dinero para abonar sus terrenos, pues el Estado no está invirtiendo. Y de esa manera, ¿qué derecho le va a dar para venir y recaudar a las personas? O sea, no está creando esa dependencia, que no se le ha permitido porque se ha demostrado que somos capaces de subsistir, ¿verdad? Se ha demostrado que somos capaces de subsistir porque si se tuviera una dependencia como la que sí, tal vez se quiere crear, no sé si eso quiera el Estado o más que todo solo recaudación, es muy complejo porque al momento de que sí, definitivamente
tengo que hacer un proceso engorroso para que me den mi abono y voy a gastar más. Esa es una dependencia y es un control que tiene el Estado. Y esto a veces se da dentro de los cocodes. Allá en Totonicapán no tenemos cocodes, en algunos lugares hay, pero la mayor parte son corporaciones comunales y que al final tienen que hacer el servicio de gestión, que también tocaba ese tema con otras personas y les decía, los cocodes tienen que ser los servidores como las corporaciones municipales, o sea, ser electos legítimamente también, pero que esa es otra historia. Pero le digo, desde ahí también empezaron a crear casi una dependencia del Estado. Yo quisiera que retomáramos como dándole continuidad, digamos, a este proceso. Hablamos ya de qué fue lo que motivó y cómo se organizó y cómo las comunidades pidieron que, agotado todos los recursos, comenzara el levantamiento. El retorno, y después de eso se instalaron mesas de diálogo, porque pues también todos lo vimos nos informábamos por medio de nuestros alcaldes, pero también por las vías de las redes sociales y de la página de 48 cantones, que transmitió los diálogos que había entre miembros de una comisión y la junta directiva y la SAT. Cuéntenos un poquito sobre eso, porque uno pensaría o hay las ideas que piensan la política de manera muy inmediatista, de ya se logró, se terminó. Nunca es así. Siempre hay un proceso de seguimiento y probablemente ahí hay rupturas o no. Como estamos pensando economía y política y desde la clave de los pueblos indígenas, así es como se piensa la economía en pueblos indígenas. Entonces, cuéntenos un poquito sobre eso. Mire, yo estuve viendo y analizando que a veces cuando uno es autoridad indígena corre mucho riesgo de sentarse en una mesa y dialogar, incluso con mismos representantes del Estado, porque también se dice, bueno, ahorita están llegando a acuerdos y no sabemos si va a beneficiar o no. Pero en ese momento esas mesas de diálogo fueron ya muy distintas a las 61-65, sino que fue más para ir tratando de ver cómo mitigar lo del CF a 2.500. Porque también ese fue otro tema que se estaba analizando, de qué tan necesario era tener un monto mínimo de 2.500 como consumidor final, de qué tan necesario es dar nuestro DPI para facturas. O sea, lo que se analizó en esa ley, no me acuerdo qué número es, pero esa todavía sigue vigente, fue de que también el hecho del control que puede o que quiere tener el Estado hacia nosotros dando nuestro número de DPI. Dando nuestro número de DPI, queda en la base de datos, vas a ver en qué gastó, en qué anda, en dónde no anda, y definitivamente, póngale, en ese tiempo, pues estaba en la mesa de diálogo Sololá. En Sololá hay muchos productores que importan y exportan verduras. Ellos también veían como que muy pequeño el monto de 2.500 como consumidor final. Entonces, esas mesas de diálogo fue justamente para tratar sobre eso, ver algunas alternativas, ver algunas soluciones, algunas sugerencias, y fue increíble el aprendizaje en donde nosotros logramos aportarle mucho a la SAT. Que ellos lo materialicen es otra cosa, ¿verdad? Que ellos lo materialicen es otra cosa, porque se dieron cuenta de que no es lo mismo verlo desde una computadora, hacer un análisis, hacer la propuesta y decir, bueno, que esto entra en vigencia, a ir al campo y analizar, a sentarse y platicar, miren, ¿qué podemos hacer? Hagamos esto, proponemos esto, usted qué propone, yo qué propongo, y lleguemos a un... Y eso es consulta, ¿verdad? Eso es parte de la consulta que deberían de hacer antes de que entre en vigencia una ley. Pero como les vuelvo a repetir, eso es lo que en esas mesas de diálogos, que les digo, fue desgastante también, y que nosotros teníamos que llegar como representantes del pueblo de Totonicapán, de Sololá, yo me acuerdo que estaba Santa Lucía, Chichicastenango también, y no negociar, sino que hablar, discutir, dar nuestros motivos por el cual sí, por el cual no. Escuchar a la SAT. Legalmente, miren ustedes, a veces hay que dejar la legalidad por lo justo, ¿verdad? O sea, la justicia. Entonces nosotros les decíamos, esos no es que está plasmado, pero también lo justo para las comunidades es esto. Entonces, si estamos pensando en la gente, hagámoslo por la gente, ¿verdad? Pero esas eran las mesas de diálogo. Ya no tanto era la 61-65, porque esa se quedó un acuerdo que no la iban a conocer definitivamente en ese momento cuando se terminó el evento del levantamiento. Cuéntanos un poco más sobre esta contradicción entre lo legal y lo justo. Fíjese que
Es algo que hemos visto que lo legal está plasmado en las leyes. Y la justicia. La justicia es algo que vaya a beneficiar directamente a una persona sin que esté regulado en el derecho ordinario, llamémoslo. Nosotros lo manejamos mucho como derecho consuetudinario, mucha justicia. Legal no, porque no es escrito, ¿va? Tal vez el derecho consuetudinario se ve como una legalidad no escrita, ¿va? Pero no está escrito. Entonces la justicia muchas veces tiene que prevalecer sobre la legalidad, porque si nos vamos solo por el tema de que tiene que ser bajo esos términos legalmente, a veces hay injusticia legal, porque lo utilizan a su favor, ¿verdad? Entonces ahí sí que, y esto se ha venido de muchos lados en donde a veces hay que tomar mejor la justicia y de plano hacer un poco la legalidad. Pero la justicia va a ser beneficio a la población, ¿verdad? Esa es justicia. Porque la legalidad, miren, tenemos hermosas leyes y todo, pero si nos damos cuenta cómo se utilizan. Y todos dicen, estamos legalmente, vamos en procesos legales, eso es mentira. Van en procesos legales, pero la justicia no es justa. Entonces ahí está en ese lapso. Es que muchos también me dicen, ¿y pero por qué? Si legalmente llegamos a la justicia, sí, pero la justicia es otro término. La justicia va más allá. Lo legal se queda en lo que está establecido en nuestras normas legales. Y ahí tenemos qué hacer, qué no hacer, y algunos que nos dejan vacíos también, ¿verdad? Entonces esa es la que nosotros manejamos en ese momento. Es que quizás esa es la diferenciación entre la ley ordinaria y la ley comunitaria, o lo que se llama consuetudinario, ¿no? Que no hay una separación entre justicia económica, entre lo que es la justicia, la economía y la política, sino que en tanto es comunitario, está constituido por las tres fuerzas y no están separadas como sí en el derecho ordinario. Justamente este podcast está explorando desde distintos puntos justicia económica. Entonces por eso comenzamos a hablar de esta iniciativa y del efecto que tenía y por qué pues desarrolló uno de los levantamientos más importantes el año pasado. Yo tengo una consulta que es más como por temas de curiosidad. Por ejemplo, a nivel pues de comercio, ¿no? O sea, muchos mercados que son como, es donde la gente pues hace este intercambio, ¿no? De sus productos y de este recurso. Pero muchos de estos lugares, y ahí me atrevería a decir como tal vez incluso a nivel nacional, son lugares que han sido pues atacados también, no solamente, o sea, creo que quiero hablar específicamente, por ejemplo, de cómo muchos trabajadores del transporte extraurbano pues tienen que pagar no solamente pues ya sus propios pues impuestos por circular, etcétera, sino aparte cuando se introducen, o sea, cuando son el camino esencial entre las comunidades y la ciudad capital, pues viven como este tipo de pues de extorsiones o al final también tienen que pagar un monto extra por su propio trabajo. Entonces, ahí hay, pues obviamente ese tema es mucho más amplio a nivel económico y muchísimo más complejo, pero cómo afecta en específico a las poblaciones indígenas y a los sectores comerciales, ¿no? A estos sectores a estos comercios, pues que habitan y que necesitan de este intercambio. Me refiero como a los mercados, pues a los vendedores informales, al transporte público, y que mucho, pues la población indígena es el sostén de esto. ¿Usted cómo lo ve? Que al final todos estos gastos, todos estos costos, mejor que sufre cualquier persona que tenga algún tipo de negocio de transporte o inclusive de transporte, hablemos directamente, es repercutido en el consumidor final. Y acordémonos que el consumidor final somos nosotros, los de las comunidades. Porque al final la persona que tiene que pagar por extorsión, tiene que pagar más impuestos, tiene que pagar un seguro, lo que hace es sumar y después dividir. Entonces dice, bueno, entonces yo quiero tener una utilidad de 10 quetzales, entonces voy a subirle a los costos de transporte a 15 y antes era 10. Bueno, y por la misma necesidad pues toca pagar, ¿va? Entonces esto repercute ya directamente a las familias y las comunidades. Pero eso a veces no se analiza. Y dentro de todo esto, como es un poco de economía, aparte de eso, nosotros veíamos también el pago de seguro, incluso del seguro de circulación, no me acuerdo cómo se llama este seguro de transporte, que nos decían, no, pues que las empresas solo van a pagar 350 quetzales al mes.
Dividido 30 días, son tantos, y miren, al final, durante el día está pagando 5 centavos. Y yo le digo, sí, 5 centavos. Pero el empresario lo que va a hacer, ahorita estamos cobrando 5 quetzales, pero tengo que pagar seguro, voy a cobrar 6 quetzales. Al final, el consumidor final tiene que pagar un quetzal, ¿verdad? Entonces, quienes salimos afectados somos nosotros. O sea, es ahí en donde yo le digo que no se ha encontrado una estrategia, una política pública bien establecida, porque no se ha hecho una consulta a los pueblos. Y si se hace una consulta y le pregunta a usted a cualquier vecino, le dice, mire, ¿qué es lo que le afecta? A usted la verdad pagar pasaje, usted ya me sale caro. Voy a ir a traer mis productos allá y pues ya tengo que aumentar y la gente no quiere comprar. Y si no vendo tal cantidad, pues ya no tengo los recursos para mantener a mi familia. Entonces es un tema, como se dijo, muy amplio, pero en sí esa es la afectación directamente al consumidor final o al pequeño empresario. Al pequeño empresario porque es el que no tiene la capacidad de inversión en una gran fábrica para tener ahí sí que esa generación directa, sino que depende de venir a comprar, venir a traer el producto. Incluso si le hablo de los productos que se vendan acá y hay que pasar todo lo que ya sabemos, híjole, el costo final de un producto se le va, ¿verdad? Entonces, todo eso se ve repercutido al final en las comunidades, pero aún así las comunidades se siguen manteniendo. O sea, llegamos a que esa autoeconomía, esa autogobernanza, toda esa organización que tenemos nos mantiene porque, miren, en las comunidades nos ayudamos todos. Y al final, si alguien está pasando una necesidad, pues se ve cómo apoyarlo para que logre salir adelante, ¿verdad? Pero sí, la repercusión es grande. Hablemos de la afectación a esta economía comunitaria, a los cultivos, la afectación que está provocando la sequía que acabamos de pasar, que no llegó la lluvia, que ya era época de calzada. En marzo, en abril, en mayo se comienzan las calzadas y todavía no, porque no ha crecido la milpa, o algo que conversábamos con usted, ¿no? Que entonces algunos empiezan a regar, están regando, pero de repente se vienen las lluvias torrenciales. Sí, este año las economías comunitarias como las sociedades donde vivimos, donde crecimos, pues van a ser altamente afectadas. Para las que están en la dinámica de autoconsumo, digamos que producen su propio alimento, no están ligadas al mercado, no tienen que comprar todos los días para comer, pero también aquellos que producen verduras para la venta y que nutren todos los mercados populares aquí de la ciudad. ¿Cómo ve usted esta crisis que se nos viene? Ya en el mercado aquí en la capital todo está mucho más caro. Pues es increíble que no solo aquí en todos, incluso en Totonicapán, pero más allá de la sequía es realmente que nosotros a veces provocamos todo esto, porque esto también es repercusión del cambio climático, pues, de que nosotros hemos sido parte de esta afectación, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de los daños o efectos que va a tener a futuro. Por ejemplo, en la quema de bosques allá en Totonicapán, que fue fuerte, que vale en Juchanep y en Paquí, la repercusión en el agua no se siente ahorita. Todavía tenemos agua potable, pero se está haciendo un análisis que de aquí a 2 o 3 años, primero Dios ese tiempo, si no el otro año, pues ya se va a limitar el uso del agua. O sea, ahorita tenemos la oportunidad de 24 horas de agua a los 7 días, pero con esos arbolitos que se quemaron, con todo eso, ese desastre natural, el agua se va a ver limitado. Y al verse limitado, pues toca empezar a comprar ya agua purificada y envasada, ¿verdad? Entonces, lo mismo va a pasar ahorita con esta sequía. Yo me acuerdo en un terrenito que yo tengo, pues ya estas fechas, las milpas ya se ven florecer, o no florecer, sino que ver que ya salen los elotes, ya va creciendo ahorita, ¿no? Ya están bajos, o sea, ya las milpas en algunos terrenos no crecieron, se quedaron así pequeñitas. Y las hojas verdes, o sea, secas, esas ya no van a producir. Entonces ahí vamos a tener una gran consecuencia. Y vemos también, y esto pues aprovecho la oportunidad para aclarar a algunos, de que no es un tema de manifestaciones, las manifestaciones no han afectado a nuestra economía. Eso no es de que por eso la canasta básica está cara, no, porque es un tema a nivel incluso mundial.
Me atrevo a decir que un presidente dijo, pues si no le bajan al costo de la canasta básica, saco a la justicia a verificar y si no, los meto al bote, va. Pero, o sea, no solo es en Guatemala. Y un productor de Almolonga, él estaba contando su experiencia de que tenía ahí sus tierras y todo, como no llovía, puso riego. Y con el riego, pues ya fueron creciendo. De repente vino la lluvia y lavó con toda la producción. Dejó la mitad. Y él dice, tengo que recuperar mi inversión. Y resulta que también vamos y con las guerras y todo eso, el costo de la gasolina está elevado. Entonces ya esto repercute y nuevamente el consumidor final, ¿verdad? Entonces los daños van a ser grandes tanto para los que producen sus propios productos de consumo y para los que consumimos, ¿verdad? Entonces esto va a afectar bastante. Este año yo pienso que todavía se puede mitigar un poquito, pero el próximo año yo creo que todavía va a seguir afectando, pero es a consecuencias también de todo esto del cambio climático, porque el hecho de que no haya llovido en sus tiempos como normalmente veníamos acostumbrados, que ya sabíamos qué meses llovía, qué meses no, incluso lo de la canícula, lo de noviembre, etcétera, pues se traía ese ciclo y ya el terreno está acostumbrado, ¿verdad? Entonces, eso sí tiene una afectación grande y sí se siente en las familias, pero les vuelvo a repetir, aún así las familias seguimos saliendo. Aún así tenemos guardaditos por ahí de granos que nos van a ayudar a mitigar eso. Bueno, pues muchísimas gracias, don Luis, por esta conversación, que es muy importante esta mirada económica, porque muchas veces solo se hablan de derechos de pueblos indígenas, reduciendo únicamente a derechos de identidad, y los derechos de identidad son muy importantes, pero no podría haber identidad si no hubiera autonomía económica. Entonces, por eso queríamos conversar sobre eso y conversar de eso con usted, porque pues resulta muy importante considerar que el sostén económico de este país pues está movilizado por las comunidades indígenas, no únicamente en su producción, sino también en su defensa.